¿Qué onda? ¿Cómo Hola. están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. El día de hoy los recibimos desde un lugar muy especial para mí. Estamos hoy en mi ciudad natal, la ciudad que me vio nacer. ¿En dónde, bebé? Hoy estamos en Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, efectivamente. Y Natalia es la primera vez que viene aquí a esta tierra, a esta hermosa tierra que huele a tierra mojada. Así que pues aprovechamos para también traerlos a ustedes de paseo y mostrarles todo lo que ustedes pueden hacer aquí, comer, ver, para que como Natalia, ella es nueva, aquí está aprendiendo, viene totalmente de turista y puedan ustedes aprender con ella. Así es, yo nunca he venido por aquí, estoy súper emocionada, más de estar con un tapatío original como mi chabolín que me va a llevar a disfrutar y a comer todos los rinconcitos aquí de Guadalajara y otros lugares. Así que quédense con nosotros para disfrutarlo también. Efectivamente, el día de hoy no decimos vámonos, ¿qué decimos? ¡Tequila! ¡Tequila! Se juega, nos vamos a GDL. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle. So the passengers behind you can pause here. That will expedite our boarding process. Llegamos a Guadalajara, una de las ciudades más importantes de México, pues es considerada uno de los centros políticos, económicos, sociales, culturales y turísticos más importantes del país. Guadalajara es conocida por muchas cosas, por la calidez de su gente, su preciosa arquitectura colonial, sus eventos culturales, pero sobre todo es conocida por su gastronomía. Por eso mismo, apenas llegamos, nuestra primer parada es un restaurante que es muy famoso, no solamente por ser muy rico en su comida, sino por ser el restaurante que más rápido sirve comida de todo el mundo. Este lugar se le conoce como Carnes Garibaldi. Carnes Garibaldi es actualmente uno de los restaurantes más turísticos que hay en Guadalajara, pues en 1996 obtuvo un récord Guinness por ser el restaurante que más rápido sirve comida en el mundo, 13.5 segundos para ser exactos. Pero por si todo esto fuera poco, este restaurante también se caracteriza por ofrecer a sus comensales uno de los platillos más conocidos y queridos por los jaliscienses, la carne en su jugo. Para los que no sepan qué son las carnes en su jugo, les voy a explicar rápidamente de qué consiste este platillo. La carne en su jugo es un guiso de carne de res picada y asada en su propio jugo, acompañado de frijoles de la olla, trozos de tocino previamente dorados, con cebolla picada y cilantro. Se sirve normalmente también en un plato de barro. Usualmente se acompaña de tortillas de maíz, totopos, frijoles refritos con elote, cebollas guisadas, limón, guacamole y salsa de tomate martajada. La bebida tradicional con la que este platillo se acompaña es el agua de horchata o agua de Jamaica.
Nosotros pudimos disfrutar de este precioso y hermoso, delicioso manjar tapatío y vaya que fue una experiencia gastronómica muy satisfactoria que volveríamos a repetir cuantas veces pudiéramos aquí en Guadalajara. Les recomendamos muchísimo que vengan al restaurante y disfruten mucho de esta experiencia que no van a encontrar en ninguna otra parte, no solamente de México, sino de todo el mundo. Listo, pues terminamos el día de hoy, ya se hizo de noche aquí en Guadalajara. La verdad es que hoy fue día de aeropuerto, nada más queríamos pues llegar a empezar este viaje con el pie derecho, a comer a un lugar bien emblemático y bueno, como Natalia es su primera vez aquí en Guadalajara, pues teníamos que llevarla a un lugar que ella anhelaba mucho que era ese. ¿Qué te pareció el día de hoy, mi amor? Sí, estuvo súper bien, el vuelo todo perfecto, llegamos, ya conocí algunas calles de Guadalajara y la cena, comida estuvo riquísima, todo me encantó. Y pues ahora sí a descansar, recargar pilas, porque mañana sí vamos a aprovechar mucho el día. Mañana, ahora sí, full tour por Guadalajara. Vamos a mostrarles todo lo que pueden hacer aquí en un día. Yo estoy de veras que muy contento de estar aquí en mi tierra natal. Siempre les había dicho en Instagram y en los videos que pues yo soy de Guadalajara, de Jalisco, pero nunca los había traído de paseo para acá y pues estoy muy contento de poder mostrarles la ciudad que me vio nacer. Ay, qué lindo. Muy buenos días, ¿cómo están? Es nuestro segundo día aquí en la Perla Tapatía y hoy vamos a empezar nuestro día con un desayuno que muchos aman y otros odian aquí en Guadalajara. Así es, la famosa, la icónica, la milagrosa torta ahogada. Este icónico platillo de Guadalajara consiste de un virote salado relleno de carnitas, frijoles, limón y sobre todo y muy importante, bien bañada en salsa de tomate, ya sea con picante o sin picante. Eso es opcional. Este platillo es muy famoso entre los jaliscienses, no solamente porque es pues bastante delicioso, ideal para iniciar la mañana, sino porque te ayuda a curar toda esta resaca, toda esta cruda que un tequila o una noche de muchos tequilas te puede llegar a pegar aquí en Jalisco. Nosotros llevamos muchos años consumiendo las tortas ahogadas en este local llamado Las Tortas del Registro. Sin embargo, hay muchos otros locales, ya sea de cadena o restaurantes tipo puesto que hay aquí en Guadalajara, donde ustedes pueden probar las tortas ahogadas. No se preocupen tanto por encontrar el mejor lugar para probarlas, simplemente déjense llevar por una recomendación que les haga un familiar o un amigo y disfruten de este sabroso platillo que seguro cambiará su forma de ver las tortas para siempre. Esta es la primera vez que Natalia va a probar una torta ahogada en su vida, así que pues vamos a ver qué le parece y a ver cómo nos va. ¿Qué tal? ¿No puedo hablar? Más o menos. Más o menos. Listo, pues terminamos de desayunar aquí nuestra torta ahogada. Para mí una delicia. La primera impresión de Natalia de la torta ahogada no fue muy satisfactoria. A ver, platícanos. Miren, la verdad, yo casi no soy muy especial y siempre como, pero no me gustó mucho. O sea, digo, cada quien tiene sus gustos. A mí me encanta como chopear el pan, pero como que estaba muy condimentada la carne, la salsa, no me la pude terminar. No volvería a comer una torta ahogada. Y es muy entendible, a muchos de ustedes les puede suceder esto también y también pues Natalia no es de aquí de Guadalajara, pero hay muchas otras cosas más que comer por aquí, así que vamos a continuar nuestro día, que tenemos un montón de lugares preciosos que mostrarles aquí también. Vámonos. Vámonos. Panza llena, corazón contento, ahora sí ya con nuestro estómago bien llenito podemos empezar con mucha energía a dar nuestro tour por aquí por Guadalajara. Y empezamos en uno de los monumentos más importantes e históricos aquí de Guadalajara. ¿En dónde estamos, bebé? Así es, estamos en el teatro principal de la ciudad, que es el Teatro Degollado, justo atrás de nosotros, que está súper bonito. Ahorita Chabolín nos va a platicar toda la historia. Efectivamente, este teatro es pues muy icónico aquí en Guadalajara, es un teatro bastante antiguo, data más o menos, su construcción empezó en 1855, pero se terminó hasta 1866-67, corríjanme si yo estoy mal, ya que yo no vivo aquí, pero es lo que recuerdo. Este teatro lleva este nombre del Teatro Degollado porque el gobernador que estaba en esa época aquí en Guadalajara se llamaba Santos Degollado, y Santos Degollado fue el gobernador que autorizó que se construyera este teatro
teatro, ya que en esa época, en los 1855, pues aquí estaba muy de moda el teatro, era como el cine de esa época, y pues los tapatíos demandaban tener un teatro donde ellos pudieran también disfrutar de las bellas artes. ¿Qué te parece esa historia, bebé? Muy interesante, se ve que por dentro va a estar muy muy bonito, aquí se han de presentar obras muy padres, muy culturales, así que pues si tienen oportunidad y les gusta ese tema cultural, pueden venir aquí a disfrutarlo. Efectivamente, todavía se siguen presentando obras aquí. Y justo enfrente de nosotros, ¿qué tenemos? Está la catedral. Está la Catedral de Guadalajara, que su nombre correcto es Basílica Catedral de Nuestra Señora Santísima, Nuestra María Santísima. Aquí se los voy a poner porque no recuerdo muy bien. Pero lo importante aquí es que esta es, como quien dice, el centro de Guadalajara y actualmente está muy acoplado para el turismo. De hecho, incluso hay como una parte donde se pueden tomar la icónica foto que dice que Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. ¿Ya te tomaste tu foto, mi amor? Ya, nosotros ya fuimos a tomar nuestra foto. Aparte está padrísimo, las letras están súper grandes. Y aquí también en la placita principal hay sillitas, pueden tomar el turibús, pueden comprarse un helado. Hay como varios puestecitos y está muy agradable. Se ve que en la tardecita también ha de estar muy padre andar por aquí, echando novio. Efectivamente, así que pues vamos a pasear y ahorita les seguimos platicando más historia y cosas que ustedes pueden ver aquí en Guadalajara. Perfecto, continuamos aquí nuestro tour por Guadalajara y ahora llegamos a una placita que está bien bonita. ¿Cómo se llama, bebé? Estamos en Plaza de Armas. Este lugar me encantó, la verdad está todo chiquito, precioso. Hay un buen de palomas que se la pasan volando. Está justo enfrente de la catedral y también tiene un kiosco que se llama De las Musas. Ahorita les platicamos la historia y a un ladito está el Palacio Municipal. Aquí es como que el corazón. ¡Qué bárbara! Toda una nativa ya de Guadalajara esa Natalia. Aprendiendo. Efectivamente, este es el kiosco de las Musas y es un kiosco que está bien bonito porque a pesar de que está aquí en Guadalajara y en México, es un kiosco que tiene identidad francesa. Es el kiosco de las Musas y estas musas pues tienen un tipo así como de arte y escultura muy francesa. De hecho, fue un regalo que hizo el gobierno de Francia a México y decidieron ponerlo aquí en Guadalajara. Está padrísimo y de donde estamos también aquí parados es el mejor lugar para tomarle foto al kiosco porque tenemos el kiosco aquí y de fondo la preciosa Catedral de Guadalajara. Muy interesante y cada una de las musas tiene como un diferente instrumento musical dando representación. Está padrísimo, vamos a seguir conociendo. Chócalas. Vení. Oigan, muy grata sorpresa me acabo de llevar aquí en la Plaza de Armas, ya que acabamos de descubrir que ahorita hay una pequeña exposición de obras de arte, de pinturas del Museo del Prado en Madrid. Obviamente no son las obras artísticas originales, son copias, pero de obras artísticas que están expuestas en el Museo del Prado. ¿Verdad, muñeca? Sí, ¿Y qué tal? está súper completo, tiene muchísimas obras, muy interesante aquí también darse su vuelta, muy cultural. Ojalá que pronto se nos haga poder ir a España y grabarles ese Museo del Prado, pero en persona. Hay que ir a España. Por favor. Por favor, pero falta un poquito. Y ahora sí, ya estamos en el punto más importante aquí de Guadalajara, o al menos uno de los más bonitos y que a mí más me gusta. ¿Qué es cuál, muñeca? Estamos en la Basílica de la Asunción de María Santísima, o conocida como la Catedral de Guadalajara, un punto muy importante para la historia y cultura de la ciudad. Además está preciosa, tiene muchísimas cosas en su construcción por fuera. Ya ahorita Chabolín les va a dar un poquito más de sus detalles que ya nos estuvieron explicando de la historia de la catedral.
Efectivamente, no me la sé, así que ustedes digan, ay, de pe Toda a la pa, historia. pero pues más o menos para entender y poder apreciar lo que es esta belleza de arquitectura. Esta es una catedral que data del año 1561 y la conquista fue en 1521. O sea que estamos hablando que prácticamente esta catedral es igual de vieja que México. O sea, imagínense, por 40 años esta catedral no es igual de vieja que México, perdón. Así que es algo muy antiguo y vaya, algo muy hermoso que tenemos aquí en Guadalajara. Y yo creo lo más padre es que todavía podemos pues disfrutar de algo tan bonito. Chéquense, esta catedral igual es de estilo neogótico y tiene dos torres que son muy emblemáticas aquí de esta catedral de Guadalajara, que son de color amarillo y están cubiertas así como con un azulejo y pues están preciosas. El campanario también. Justo en medio de la catedral, abajo del reloj, está pues la ejemplificación en piedra, una pequeña escultura de la Asunción de María, ¿no? Qué Entonces... Sí, visita obligada aquí en Guadalajara. Tienen que venir a tomarse su foto y aparte pues de conocerla pueden entrar, pueden incluso hacer un poco de oración si son católicos y pues disfrutar si es un día muy soleado como ahorita pues de que Un no poco les de pegue el sol, sol, ¿no? Sí, la verdad está súper, súper bonita y ahorita vamos a entrar. A ver si podemos mostrarles un poquito, si no, pues nosotros a vivir la experiencia también. Vamos a entrar ahorita a la catedral aquí de Guadalajara para que ustedes puedan disfrutar de esta belleza con nosotros, así que ahorita nos vemos. Qué bárbaro, ¿eh? Qué belleza de catedral la de aquí de Guadalajara. Yo tenía años que no entraba y ahora que tuvimos la oportunidad también de estar en Europa, esta catedral no le pide absolutamente nada a ninguna iglesia o catedral europea. ¿O qué, bebé? Sí, está muy, muy bonita. Todo tiene igual como unos vitrales y se ve como lo que tenían tallado en piedra. Adentro también se veía la Sí. Asunción de María. Preciosa. Increíble, el púlpito de mármol, el piso de madera, impresionante, de verdad, qué precioso. Y ahorita que salimos aquí de la catedral, nada más cruzar una calle, ¿a dónde llegamos? A la rotonda de los hombres ilustres, muy interesante. Hay como esculturas de artistas, pintores. Justo aquí atrás de nosotros está la de José Clemente Orozco, que a ver si tenemos tiempo de venir a conocer dónde el artista pintó sus artes. Y aquí están sus tumbas. Efectivamente, José Clemente Orozco es el artista que pintó el Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas es aquí una pues, edificación que está llena de murales que él pintó de la conquista y pues de cierta forma como, pues no manifestándose y haciendo como una revuelta, pero sí estaba en contra de muchas cosas, entre ellos de la iglesia. Entonces, pues bueno, aquí tienen las tumbas de estas personas tan emblemáticas de aquí de México. Y está bien bonita, es igual como, pues tienen ahí un kiosquito y pueden venir a tomar el café o pasarla a gusto. Eso está súper lindo. Aquí cada placita, cada rinconcito está así con sus banquitas y lugares para pasar el día igual. La Michoacana nos refresca el día de hoy. Miren, nos compramos unos heladitos, así que nos los vamos a comer ahorita y ya de aquí nos vamos a tener que ir a comer porque ya se nos acabó el tiempo del estacionamiento. Oigan, chéquense, ya nos retiramos del centro histórico de la ciudad de Guadalajara y ahora venimos a comer a una birrería que está aquí muy cerca que se llama Pepe el Torito, que por si tienen antojo de birria y no saben dónde comer, pues este es un muy buen lugar. Ya nos trajeron nuestra comida aquí en la birrería, ¿cómo se llama? El Torito. Pepe el Torito, efectivamente. Y miren, yo me pedí 2 quesabirrias de chivo y ya les puse su consomé para que estén bien remojaditas y Bien agarren ahogadas. sabor. ¿Tú qué te pediste, muñeca? Yo me pedí un taco de birria, pero de res y una quesabirria también. Qué Huele muy delicia de tomar una sangría que allá en mi rancho Cancún no hay. Y Natalia su agüita de horchata. Salud. Provechito.
mucho. A ver, Natalie, dale tu primer mordida. Pruébale. Como mis quesabirrias se me pasó de la mano con el consomé, me las voy a probar con una cuchara, pero se ven riquísimas. Es una quesabirria ahogada, efectivamente, como torta ahogada. Ahí está. Uy, se ve caliente, espera. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. No, qué bárbaro, qué delicia. ¿Qué te pareció, bebé? No, aquí en la mañana ya ven que yo comí ahí más o menos, pero ahorita comí delicioso, me encantó. La quesabirria estaba buenísima cuando le pones la salsita, el cilantro, el limón. Delicioso. Además se ve como chiquito el taco, pero sí viene lleno de carne y quedas muy satisfecho. 10, 11. Una delicia. Yo Sí. así vengo así sin palabras de lo delicioso que comimos hoy. Muy rico. Así que pues ya saben, si andan por aquí por el centro y Se se los les antoja recomendamos mucho. algo de comer tipo así una birria, la birria Pepe el Torito, Pepe el Torito. muy recomendada. Muy rico, muy casero. 10. Podría comer birria todos los días. Vamos a continuar nuestro día aquí en Guadalajara. Guadalajara, huele esa tierra. ¿Mojada? Muy bien, Ah. sí se la supo. Llegamos a nuestra siguiente parada, que es Tlaquepaque. Tlaquepaque, efectivamente. Este Tlaquepaque era antiguamente un pueblito que estaba cerca de Guadalajara, pero pues ya con los años ya prácticamente quedó dentro de Guadalajara. Pero aún así ha mantenido su esencia como de pueblito muy mexicano y es justo lo que venimos a disfrutar el día de hoy. Aquí te puedes pedir tu cantarito, tu tequila. Esto aquí atrás es el Parián y los domingos y en fines de semana pues aquí se llena de mariachis, restaurantes y puedes venir aquí a comer y a pasar la bomba con los cuates. Se ve súper bonito ahorita que estábamos recorriendo en el coche. Aquí también pueden comprar artesanías, hay muchísimos restaurantes para botanas, tejuinos que estamos viendo aquí enfrente, entonces a degustar y a conocer también por aquí. Chéquense, me pedí un tejuino aquí en uno de los cochecitos que había por aquí y está en su punto, no está ni muy ácido ni tampoco así muy fermentado. El tejuino lo hacen con el maíz, lo fermentan y luego le ponen así como una nievecita de limón y queda delicioso. Saludcita. Estamos aquí caminando bien relax por la callecita esta muy famosa de Tlaquepaque, que es como una tipo quinta avenida en Playa del Carmen para los que han ido para allá. Y es importante que busquen qué parte. La parte donde están las sombrillas está preciosa, aquí la foto se ve lindísima, aparte toda esta callecita está llena de restaurantitos. Ya nos tomamos ahorita nosotros unas, se las vamos a subir a nuestro Instagram, @elmundoenpareja_. Ya saben que ahí les subimos todo lo que vamos tomando y haciendo también en historias, pero muy bonito aquí, me gustó. Efectivamente, ahí pueden ir a ver las fotos para que agarren ideas cuando vengan para acá. Vamos a continuar, que todavía yo estoy en busca de un cantarito aquí en Tlaquepaque. Pero muy bonito, me está encantando este lugar, todo chiquito, me encanta.
Miren nada más, ahora sí, con nuestra bebida típica aquí de Tlaquepaque, que son estos cantaritos, pero específicamente, ¿qué es un cantarito? Pues es una bebida muy típica, como dice Chabolín, principalmente porque lleva tequila, ya saben, Jalisco, tequila, y lo combinan con jugo de limón, jugo de naranja, chilito en polvo, refresco de toronja y mucho hielo, y pues es una bebida súper refrescante para este calor. Nosotros lo compramos en un puestecito y no tiene alcohol, pero está delicioso. Efectivamente, pero si lo quieren con alcohol, pueden ir al Parián y ahí ya se los sirven bien cargadote para que se pongan Bien cantaritos. Bien cantaritos. Así que pues salud. 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 Y así, ponte. Oigan, algo que se nos pasó decirles es que el cantarito se lo pueden llevar de recuerdito. Nosotros pagamos 90 pesos por cada cantarito y pues también por el recuerdito, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ay, 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 mil disculpas, el día de ayer nos retiramos de Tlaquepaque y ya no grabamos nada, tuvimos unas visitas ahí pues familiares y pues nos dedicamos a la familia. Pero, ¿cómo te la pasaste tu primer día de turista en Guadalajara, bebé? Muy padre, conocí muchas cosas, mucho calor, estoy impresionada. Yo ayer andaba de que hasta se me quemó la cabeza, pero me encantó todo el centro histórico. Tlaquepaque se quedó en mi corazón, está súper lindo, colorido, es así como un pueblito, muchísimas tienditas, localcitos, muy muy bonito, la gente igual muy agradable, lo estoy disfrutando al máximo. Yo la verdad es que disfruté mucho de estar otra vez de turista aquí en mi ciudad natal, Guadalajara. Ya tenía varios años que no andaba turisteando, pues usualmente como soy de aquí, pues venimos y nada más pues estamos ahí con la familia y pues no nos dedicamos a turistear. Pero lo disfruté muchísimo y más con mi ahora ya esposa Natalia, la pasamos genial. Tlaquepaque igual me encantó, pero para mí la catedral es algo preciosísimo. Sí, es muy bonita. Y pues nada, esperemos que hayan disfrutado esta primer como tour, esta primer ruta que hicimos aquí por Guadalajara. Vamos a regresar este año. Hoy desafortunadamente estamos subiendo maletas porque nos vamos a un pueblo mágico que está aquí muy cerca, del cual es mi mamá pues de ahí, y pues Natalia igual lo va a conocer y ustedes van a tener ese placer también de acompañarnos, así que esperen muy pronto ese video. Nos vemos pronto. Un besote. Bye. Bye.